Cultural y Social Carlos de los Santos Segura. Es una institución que tiene varios años de existencia, pero había estado un poco en reposo durante los últimos años, pero a partir de la pandemia reiniciamos nuestras actividades porque se hizo mucho más fácil, ¿no es cierto?, estar en contacto utilizando estas herramientas tecnológicas como es Zoom. Y hoy iniciamos nuestra cuarta temporada, correspondiente al año 2023, de charlas y conversatorios con diferentes temas de actualidad. Esperamos seguir contando en el futuro con ustedes, con vuestra gentil asistencia, para que podamos compartir entonces con nuestros invitados sobre temas de actualidad. Y hoy, como mencionaba recién, dando inicio a nuestra reunión Zoom, contamos una vez más con la presencia del profesor Guillermo Holzman. Yo le rogaría a los distinguidos asistentes que por favor silencien su micrófono para no interrumpir el desarrollo de nuestra reunión. Guillermo, muchas gracias por venir. Todos conocemos de tu amplia trayectoria, así que para no herir vuestra modestia, no me voy a dedicar a destacar todas las labores que tú has realizado a nivel universitario, a nivel diplomático. Así que te damos los sinceros agradecimientos y por aceptar nuestra nueva invitación a explicar bajo tu mirada, ¿no es cierto?, cuál es el futuro y hacia dónde va la guerra de Ucrania. Me correspondería en este momento dejar con la palabra a nuestro amigo Sergio Álvarez Gebauer, que es el secretario de nuestra institución, para que actúe de moderador, pero yo estoy seguro que debe estar por ahí, pero no lo alcanzo a ver, así que de todas maneras voy a dejar con la palabra a Guillermo Holzman. ¿Qué Guillermo, tal? adelante. Muchas gracias, querido Sergio. Un gran saludo para todos y cada uno de ustedes que están, incluso vemos desde el extranjero también, que están conectados. Un gran saludo a Norman, que está presente acá. Y la verdad es que para mí siempre es grato estar con ustedes y poder compartir una aproximación que le permita a cada uno, vamos, ampliar, no solamente estar de acuerdo conmigo, pero tener una visión quizás más amplia desde el punto de vista estratégico para poder saber hacia dónde va, bueno, en el tema que nos convoca hoy día. Pero no quisiera empezar no solamente con los agradecimientos a cada uno de ustedes, a ti como presidente y a cada uno de los miembros qué sé yo, de este centro como cultural, digamos, Carlos de los Santos Segura, sin empezar con un gran recuerdo para quien ya recorre caminos que son desconocidos para nosotros, que es Samuel Jiménez, con quien mantuvimos por muchos años una larga y muy bonita amistad. Dicho eso, no sé si puedo, me puede dejar como coanfitrión para compartir pantallas, ¿es posible o no? O si no, voy así nomás, si no, no hay ningún problema. Sí, en todo caso puede compartir. Ya. Y la... No, todavía no me dice que pueda compartir. Ya, pero digamos, desconéctalo, Sergio, porque estás compartiendo tu pantalla. Entonces, vamos a eso. Bueno, vamos así, ¿no? Lo primero es quizás entender de que nunca se pensó que la guerra de Ucrania iba a durar más de un año. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema que no es menor. Lo segundo, entender que esta guerra digamos que surge primero por una invasión de Rusia a Ucrania, como todos sabemos, que constituye en la práctica, digamos, una violación flagrante del derecho internacional. ¿Ya? Más allá de lo que uno pueda pensar, pero nos dejan en evidencia de que el derecho internacional, más allá de todos los conflictos que puedan haber a nivel mundial, y con el caso de Rusia queda vulnerado de forma profunda. Y eso afecta el multilateralismo por una parte, porque genera desconfianza entre los países. Ya tan pronto Rusia invade Ucrania, se empieza a pensar qué es lo que puede hacer China con Taiwán. Se incrementan varios conflictos en África, que no es un tema menor. Lo propio pasa en Medio Oriente, a pesar de que nosotros estamos lejos de ahí. Entonces, yo creo que es importante considerar de que el conflicto de Ucrania coloca un punto de alerta
que se suma a las alertas que ya venían de la pandemia. Para decirlo en términos quizás adelantando conclusiones, pero para poder dejarlo adecuadamente establecido. Las guerras efectivamente las definen los estados, y es Vladimir Putin el que decide en una operación especial, como él le llama inicialmente, hacer una invasión sobre territorios ucranianos bajo el argumento de que va a cuidar a la población de todo lo que es el genocidio o el ataque que está haciendo, digamos, el ejército ucraniano sobre la zona de Donbass y Lugansk, y que a su vez eso significa de que va a luchar contra el nazismo, el neonazismo que Vladimir Putin asevera y asegura en cada uno de sus discursos que está presente en Ucrania. A su vez, al otro lado, lo que tenemos es un occidente, yo diría, bastante limitado. Un occidente que está configurado por el liderazgo de Estados Unidos y que está compuesto en términos de países por los que componen la Unión Europea, más Reino Unido, más Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón, por decirlo más importante o más relevante. La primera conclusión que les quiero hacer notar, estamos considerando todo esto lo estamos viendo desde América Latina y desde Chile en particular, es que en esta configuración de Occidente no se encuentra América Latina. Es decir, si nosotros nos consideramos occidentales dentro de nuestra historia, para efectos de este conflicto, no somos parte de América Latina. De ahí entonces que es importante tener presente que a estos países que configuran este occidente liderado por Estados Unidos se unen organizaciones, como es el caso de la OTAN. ¿Por qué es importante la OTAN? Porque en la OTAN se suma Turquía. ¿Ya? Digamos, una Turquía que ha mantenido relaciones cercanas con Rusia, relaciones cercanas con Medio Oriente, es un actor importante en el conflicto de Siria, lo propio también en Irak. Entonces, ahí tenemos, yo diría, un tema que es relevante. Pero no solamente la OTAN se suma, sino que también se suma el G7, que coincide con los países que conforman, ¿no es cierto?, la Unión Europea en general. Son 7 países, como lo dice como su nombre, y ellos controlan más o menos el 60% de la votación en los organismos financieros internacionales. En consecuencia, tenemos un occidente que en la práctica está conformado por los países más ricos del planeta, que tienen el capitalismo como base de su desarrollo económico, digamos, frente a otros países que, si bien es cierto, participan del capitalismo, pero no en la forma en que lo está liderando Estados Unidos. Y ahí viene entonces, yo quisiera hacer 2 derivadas de. La primera es que si vemos lo que está haciendo Rusia al invadir Ucrania, y no quiero ir al detalle histórico, si gusta después las preguntas lo podemos abordar, pero si no sería o sea, teníamos que ir a los fenicios, que serían 3 horas por lo menos para poder llegar a recién al siglo XX. Digamos, lo primero entonces es entender de que una forma de acercarse a entender este conflicto es que hay, más allá de las razones que ha señalado Vladimir Putin, hay un conflicto civilizacional. Para aquellos que gusten estudiar este tipo de cosas, yo les recomiendo empezar como puerta de entrada, no como explicación concreta, pero como puerta de entrada en lo que es el libro de Samuel Huntington, ya del año 96, que se llama El choque de las civilizaciones, el cual señala que los conflictos del siglo XXI van a estar asociados a lo que es los choques civilizacionales en términos culturales, particularmente. ¿Y qué es lo que alega efectivamente, y qué es lo que alega efectivamente, ¿no es cierto?, Vladimir Putin? Pero también lo alega de otra manera, qué sé yo, Estados Unidos y los países europeos, lo que conforman este occidente. Ya voy a compartir pantalla, me han dicho que ya está listo, pero un momentito para terminar la idea. Esto yo creo que es una derivada. La segunda derivada, vamos, tiene que ver con la distribución de poder a nivel mundial. Cuando Naciones Unidas está imposibilitada de poder prevenir, actuar, intervenir para que un conflicto de esta naturaleza no se produzca, quiere decir que el sistema internacional está en cuestionamiento máximo, puesto que cualquier país puede invadir a otro y no va a tener ninguna consecuencia directa ni única intervención del sistema internacional para impedirlo o cuidar a las personas que están digamos, en ese país invadido. En el caso de Ucrania, ya yo te diría, son las personas desplazadas por el conflicto de Ucrania. Desde Ucrania son más de 7 millones de personas. Imagínense lo que son 7 millones de personas. Por lo menos 4 millones entraron vía Polonia. Imagínense que nosotros acá en Chile estamos locos con 35.000. Imagínense lo que son 4 millones para poder darle el soporte que necesitan en su calidad de refugiados. Digamos, y también
digamos, en esta lógica de nueva distribución, digamos, de poder y el efecto dramático y trágico que tiene una invasión de esta naturaleza, quiere decir entonces que en el sistema internacional, digamos, los organismos no tienen la capacidad ni la posibilidad de poder hacer algo para evitarlo. Eso genera, y generó de hecho en la práctica, un nivel de desconfianza mucho mayor que se sumó a lo que fue la primera desconfianza con la pandemia, cuando no todos los países accedían a las vacunas. Y los países desarrollados y quienes tenían control sobre la empresa farmacéutica definían o establecían quiénes podían acceder a la vacuna y cuál era el costo y a qué tipo de vacuna. ¿Ya? Que fue el primer cuestionamiento del sistema internacional, donde los países ricos tenían todo lo que tenían acceso, mientras que el resto no lo tenía. Entre paréntesis, le debo recordar que el mundo ya lleva 8.000 millones de habitantes. ¿Ya? ¿Ya? Las crisis que hay en África en términos de hambruna son como impresionantes. La cantidad de conflictos que hay en África es lo mismo, también en una parte de Asia y también en Medio Oriente. Nosotros acá en Chile no nos enteramos mucho de esto. Nos interesa Ucrania porque es parte de Europa y nosotros de alguna forma nos sentimos que somos europeos, a pesar que el sentimiento no sea recíproco. ¿Ah? O sea, los europeos no sienten que los chilenos seamos europeos, ni los estadounidenses sostienen que nosotros seamos estadounidenses. Pero nosotros nos sentimos parte de ese occidente. Y por eso vuelvo a repetir de que el occidente que hoy día está, digamos, luchando contra Ucrania, digamos, es un occidente donde no está América Latina. Eso tiene consecuencias, porque lo voy a tocar un poco más adelante, pero lo vamos a dejar delineado ahora. Tiene consecuencias porque vamos a tener que decidir qué cosa hacemos. Ahora, la invasión de Rusia contra Ucrania, ¿es solamente contra Ucrania? Definitivamente no. Si bien es cierto, ese es el teatro de operaciones, para decirlo en términos militares, claramente aquí aparecen las otras potencias. Aparece China, aparece India, que son los principales socios que tiene efectivamente, digamos, Rusia en términos funcionales. Y yo diría una cosa, disculpen que estoy viendo la presentación que tengo para poder ordenarme con ustedes. Y en esa perspectiva, este conflicto se transforma en una suerte, a ver, de conflicto mundial sin ser declarado y sin que nadie lo asuma. Ya, digamos, el tema micro en el teatro de operaciones es que Rusia, primero, no quiere que Ucrania sea parte de la Unión Europea, no quiere que sea parte de la OTAN. Rusia no quiere a la OTAN en su frontera porque desconfía de Estados Unidos. ¿Ya? En consecuencia, ahí hay cuestiones concretas. Cuando empezó la invasión en febrero del año pasado, a pocos meses, sí, 2 o 3 meses, hubo un intento de negociación, donde se sentaron tanto ucranianos como rusos, primero en Bielorrusia, después en otro país, pero eso duró muy poco, ¿ya? Y finalmente quedó establecido de que no iba a haber ningún tipo de acuerdo, pero también quedó claro de que Ucrania no tenía capacidad de negociación. En consecuencia, digamos, la negociación era entre Rusia y Estados Unidos, o ese occidente que lidera Estados Unidos. Al día de hoy, las condiciones de Rusia para poder colocar un alto al fuego, bueno, para conflictos armados en general, la primera fase que se hace en negociaciones es conseguir un alto al fuego para luego negociar lo que pasa con los territorios que están en disputa. En consecuencia, el primer objetivo siempre va a ser el alto al fuego. Pues bien, según Rusia, para conseguir un alto al fuego, lo que se necesita es que Ucrania reconozca que toda la zona que va desde el Donbass, ¿no es cierto?, digamos, hasta Crimea, todo ese pasillo, digamos, territorial, que no son pocos kilómetros, debe ser reconocido como parte de Rusia. A su vez, Occidente, ¿no es cierto?, junto con el presidente Zelensky de Ucrania, señalan de que la única posibilidad de sentarse a conversar es que Rusia como se retire de los territorios ocupados, incluyendo Crimea. Ustedes entenderán que bajo esas dos condiciones, la probabilidad de que haya un alto al fuego es bastante poco, o sea, muy poco posible. Entonces, en la práctica tenemos un conflicto que ya se instaló y que probablemente va a durar todo el año 2023. Ahora, detrás de este conflicto, ¿ya? Que si yo viendo lo que no, la backstage, la parte de atrás, tenemos que este conflicto es funcional para varios. Es funcional para varios intereses de las potencias por una parte, pero también es funcional para, para alguna industria.
La primera industria que se beneficia con esto es el crimen organizado. ¿Por qué? Porque a raíz de este conflicto, el incremento en el tráfico de armas, mira, se estima que aproximadamente un 30% de los sistemas de armas que se envían a Ucrania terminan en manos del crimen organizado. Esto significa que eso, entramos al tráfico de armas internacional, de mercado negro, y estas armas, un porcentaje está terminando en África, otro en Medio Oriente, y se estima que otro porcentaje va a llegar a América Latina, que va a ser usado por los narcotraficantes, en fin, digamos, guerrilla y todos los fenómenos que tenemos en América Latina. Por lo tanto, la primera cosa es tráfico de armas. La segunda es tráfico de personas. La cantidad de mujeres y niños que quedaron solos porque los padres se quedaron luchando o porque la familia se separó cuando estaba escapando, huyendo, o simplemente fueron cooptados o secuestrados, ha ido en aumento en el conflicto de Ucrania. Ustedes probablemente en algún medio de comunicación, esto no siempre se toca en los medios, por lo menos tradicionales, se dan cuenta de que la oferta de jóvenes ucranianas, si yo, para prostitución aumenta considerablemente en el último año, por supuesto, y muchos niños también ha pasado lo mismo con el tema de adopciones ilegales o irregulares, por decirlo menos. Eso es otro tema. Pero también al lado de eso tenemos una industria, hay dos grandes industrias que se han beneficiado con esto. Una parte, una industria que ya venía de antes, por la pandemia, que es la industria farmacéutica, que tiene que ver con toda la investigación de todo lo que significa, ¿no es cierto?, digamos, los remedios, las vacunas, etcétera, que se ha transformado en una multinacional muy poderosa a nivel global. Y la segunda hoy día es la industria de armas. Hoy día, derechamente, estamos en una carrera armamentística. Digamos, Alemania anunció un aumento considerable en su presupuesto de defensa, cosa que no hacía desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo anunció, Scholz lo hizo de una manera muy brutal, si se quiere, porque anunció un incremento de su presupuesto de defensa, del presupuesto de defensa de Alemania, no del presupuesto de defensa que Alemania coloca a disposición de la OTAN. Ojo con eso. ¿Ya? Digamos, por lo tanto, Alemania, que no tiene otra posibilidad más que convivir con Rusia al frente, está muy clara de que tiene que tener una capacidad militar para poder disuadir cualquier intento de si Rusia quiere volver a su lógica del siglo XVI, siglo XIII, etcétera, con el tema del imperio. Por lo tanto, Alemania quiere armarse. Pero también, digamos, para los países, la guerra de Ucrania o la guerra en Ucrania ha significado de que el envío de sistemas de armas lo deja a ellos sin inventario, es decir, sin reservas. En consecuencia, ¿qué cosa ha hecho para cada país? Aumentar su presupuesto de defensa porque hay que reemplazar lo que se ha enviado a Ucrania. En consecuencia, ayer, de hecho, el primer ministro británico que se acaba de anunciar que va a colocar, si mal no recuerdo, 2.000 millones de libras esterlinas en un incremento de su capacidad de defensa. Lo propio ha hecho Italia, digamos, lo propio ha hecho Francia, digamos, lo propio ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos hoy día tiene contrato directo con la industria de defensa para poder, digamos, seguir fabricando nuevas cosas. Pero esto es, los nuevos sistemas de armas van a ser un salto cuántico, porque estamos hablando, digamos, de inteligencia artificial, o sea, estamos hablando de drones inteligentes que buscan, se esconden y después atacan. Estamos hablando de tanques sin tripulación. En fin, estamos hablando de un salto cuántico en tecnología de defensa. Pero además en una lógica, como se llama hoy día, digamos, de multidimensional. O sea, es decir, que son sistemas de armas que van a lo terrestre, aéreo, ¿no es cierto?, espacial, marítimo, y lo marítimo incluye la profundidad del mar. Entonces, tenemos un salto cuántico que a todos los países les conviene. Por lo tanto, yo me atrevería a decir, como una hipótesis que ustedes pueden estar o no de acuerdo conmigo, de que para muchas potencias mantener la guerra es una buena excusa para aumentar su gasto de defensa sin ser cuestionado por la ciudadanía. Porque efectivamente, frente a esa guerra que está ahí encima, que si yo obviamente tengo que prepararme. Ahora bien, a esto, vamos a otra parte, digamos, significa que si esta guerra aumenta y tiene un efecto económico evidente, porque lo que no se pensaba, y Estados Unidos es el que ahí tiene muchas críticas, de hecho, Estados Unidos por esto, es que la tesis de Estados Unidos era que la única Rusia, a ver, me vuelvo un poquito más. Desde el punto de vista estadounidense, Rusia es un país pequeño.
O sea, el PIB de Rusia es más o menos similar al de Italia. No obstante que el territorio ruso es inmenso. Digamos, pero el PIB de Rusia es más o menos similar al de Italia. Y la inteligencia estratégica de Estados Unidos, y también compartida por Europa, es que Rusia la verdad que no constituye un adversario. En consecuencia, cuando empieza la invasión, lo que hace Estados Unidos es decir, acá van las sanciones. Bueno, cuento corto, Rusia es el país que más sanciones ha recibido en toda la historia del mundo de que se conocen las sanciones. Digamos entre paréntesis que el tema de las sanciones económicas a los países para poder, qué sé yo, incentivarlos o obligarlos a que depongan una actitud en el sistema internacional, sea violenta o no violenta, es muy criticada porque normalmente las sanciones no han tenido el efecto deseado. Los ejemplos más clásicos son el de Cuba, que ha vivido con sanciones y Cuba sigue existiendo. Corea del Norte, que si yo por colocar lo más emblemático, Venezuela, más cercano a nosotros. Por lo tanto, el tema de las sanciones no necesariamente tiene el efecto que se espera en términos de que obliga a los países a un retroceso. Ha tenido algún efecto en países africanos, pero estamos hablando de países que son altamente dependientes y sin una importancia estratégica o geoestratégica o geoeconómica a nivel global. Con este tema de las sanciones se pensaba que Rusia iba a deponer rápidamente porque tendría que rendirse y someterse a Occidente. Bueno, como vemos eso no ha sucedido. Pero eso también significa de que Rusia se preparó para esto y tomó la experiencia de los países que han sido sancionados, como el caso que hemos mencionado, Irán, que se yo, Corea del Norte, el mismo Cuba, con los cuales Rusia hace negocios en la economía mundial, digamos, con empresas fantasmas, por llamarla de alguna manera, pero son empresas que actúan en el sistema internacional legítimamente, pero cuando tú quieres encontrar quién es dueño, no lo vas a encontrar nunca, porque tienen tal cantidad, qué sé yo, de redes, qué sé yo, y alianzas, qué sé yo, que es imposible poder llegar al dueño cuando el dueño realmente es ruso. O alguien, un testaferro en otro país, finalmente presta su nombre para una empresa que realmente es rusa. Y eso hace que hoy día se empiece a buscar aquí cómo están estas empresas. Pero sucede que estas empresas compran acciones de empresas legítimas en Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, y no las puedes sacar de ahí. Entonces hay acá un tema que es bastante complejo porque Rusia ha logrado soportar las sanciones estadounidenses o del G7 particularmente, que son muy potentes, y ha logrado sobrevivir. De hecho, hoy día hay una flota rusa negra, si ustedes gustan, que no existe supuestamente para Occidente, pero que es la que traslada el petróleo y el gas ruso a los países que lo están comprando. La compra, por ejemplo, de India de energía a Rusia aumentó un 800% en el último año. Lo propio con China. Entonces, eso nos lleva, volvamos un poquito atrás, a qué cosa pasó en Naciones Unidas, ¿ya? Perdón, qué cosa pasó en Naciones Unidas en las votaciones. Y nos vamos a dar cuenta de que en las votaciones en Naciones Unidas teníamos, yo diría, 35 países, 33, entre 33 y 35 países que se abstuvieron, qué sé yo, en las votaciones contra Rusia. Y 5 países en general que apoyaban a Rusia. O sea, estamos hablando de un promedio de 40 países que no están ni por casualidad, digamos, atentos a poder condenar a Rusia. Entre esos países está China, entre esos países está India, ¿cierto? Qué sé yo, está obviamente Cuba y una variedad de otros países menores, pero al menos están esos dos países. ¿Y quién podría negar que esos dos países son parte de la nueva distribución de poder a nivel global? El capitalismo expresado en la globalización, sin entrar a mayores consideraciones teóricas y conceptuales, requiere los mercados de China y los mercados de India y la capacidad de producción industrial de China y de India. Ahora, entonces, en consecuencia, acá tenemos entonces, una primera perspectiva, que este conflicto podemos verlo como en términos civilizacionales. Otra forma de verlo es que este conflicto es la expresión digamos, de modelos económicos que no están conversando entre ellos. Rusia y Vladimir Putin lo que ha dicho es,
nosotros entendemos de que hay un proceso de globalización a nivel global, a nivel mundial, que lo lidera Estados Unidos. Pero nosotros nos queremos sumar a nuestra forma, no a las formas que ellos nos quieren imponer. Eso es lo que dice Rusia. China dice algo parecido. E India también. Y es ahí donde viene, bueno, ¿cómo analizamos todo esto? Lo que yo propongo, y lo que he estado escribiendo sobre esto, es que la forma de entender este conflicto es ir a documentos que yo diría que son macros, pero que son fundamentales porque son los que permiten entender las decisiones de los países. Y estos documentos son las estrategias de seguridad nacional de cada país. La estrategia de seguridad nacional de cada país, si uno ve la de Rusia, ve la de Estados Unidos y ve la de China, podríamos sumar la de Japón, podríamos sumar la reciente actualización que hizo Reino Unido. O sea, todas las potencias tienen una estrategia de seguridad nacional y ahí definen qué cosa quieren. Si uno lee esos documentos, digamos, afortunadamente Google tiene un traductor, que yo no leo ruso, así que, pero y el traductor de Google ayuda bastante para poder entender de que de identidad, ¿no es cierto?, rusa, sobre la base religiosa ortodoxa, es fundamental para poder entender cuál es su, digamos, lo que no quieren. Y lo que no quieren es estar sometidos a Europa y estar sometidos a Estados Unidos e incluso estar sometidos a China. Y los chinos lo mismo. Lo estoy diciendo en términos muy genéricos, muy generales, pero es ahí donde efectivamente tenemos una situación en la cual nos encontramos con que los países, las potencias en realidad, que están mirando este conflicto, la solución a este conflicto lo están mirando con respecto a su posición relativa al año 2050. O sea, imagínense lo que estamos diciendo. O sea, cuando Estados Unidos dice que te paso armas, China dice no, yo no paso nada, pero yo estoy en conflicto con Estados Unidos. India dice sí, yo quiero estar con Estados Unidos, también con China, pero también quiero otra cosa. Ellos están pensando en cómo se soluciona este conflicto al año 2050. ¿Ah? Y el debate de fondo es qué va a pasar con Rusia a ese minuto. ¿Se puede hacer desaparecer Rusia? Yo diría que la respuesta es no. ¿Se puede pensar de que Rusia se va a someter a Occidente? La respuesta sigue siendo no. Entonces, bueno, ahí viene como el desafío de cuál va a ser la plataforma de negociación de todo. Como si esto no macro, pero si vamos un poquito más adentro, nos vamos a dar cuenta de lo que se discutió ahora en la cumbre de seguridad de Múnich, que fue a finales de febrero, alrededor del 19-20 de febrero. Una cumbre de seguridad que como nunca fueron militares, políticos, todos los servicios de inteligencia de cada una de las potencias se reunieron ahí. Fue una reunión realmente, yo diría, como nunca se había realizado. Y en esa reunión, por supuesto, se discutieron muchas cosas, pero entre las cosas que se discutieron, no en la agenda oficial, sino que en la otra agenda, la agenda paralela, es el tema de cómo quedaba la Unión Europea respecto a Estados Unidos. O sea, ¿está la Unión Europea dispuesta a someterse completamente a los designios de Estados Unidos? Ya. Esto tiene, digamos, varias bajadas. O sea, en primer lugar, hay que entender que en la Unión Europea no está Reino Unido. Que el gran aliado de Estados Unidos en esa parte, en Europa o cercano a Europa, es Reino Unido. Y que eso está unido con, ¿no es cierto?, Australia, con Nueva Zelanda, con Japón y Corea del Sur. Y que eso define la estrategia estadounidense llamada de Indo-Pacífico. La Unión Europea, a su vez, digamos, quiere mantener, dice, Rusia no puede desaparecer, hay que darle una salida. Hay que respetar su cultura. Pero yo también necesito conversar con China. ¿Ya? Y necesito estar en el centro de lo que va a ser esta suerte de globalización 5.0, si ustedes gustan, ¿ya? Digamos, de cómo va a quedar el comercio mundial o el capitalismo, ¿ya? A nivel global. Ahora, entre medio de todas estas cosas, digamos, los efectos de la guerra creo que todos los conocemos, desde el punto de vista alimentario, que si yo, Rusia y Ucrania abastecen de grano al mundo, básicamente, por lo menos con un 60% de producción a nivel global, que se ha visto obviamente mermada porque Ucrania no puede exportar. Ahora, el 23 de marzo, supuestamente se debería prorrogar nuevamente el permiso para que Ucrania pueda sacar su grano por los puertos, ¿no es cierto?, de Ucrania.
pero eso va a estar en veremos porque Rusia acaba de decir que no quiere 120 días, sino que solamente 60 días. Y Ucrania no ha aceptado eso. Esto pasó ayer, como hoy día de la tarde en realidad. Ya, digamos, declaraciones del canciller ruso. Entonces, digamos, bueno, la falta de grano, usted dirá, bueno, pero hay otros países que lo producen, está Argentina, está India. Pues bien, esos países han disminuido su producción por tema de la sequía. Bienvenido cambio climático. El cambio climático se transforma en un arma o un instrumento de la guerra, si ustedes gustan, que favorece a Rusia. ¿Ya? Ya, tal cual lo favoreció a Rusia el invierno europeo, que le permitió mantener, abastecerse, etc. Entonces, está el tema del grano. Está el tema del petróleo y del gas, que hizo a los países como Francia, por ejemplo, y particularmente a Alemania, retrotraer todo lo que había avanzado en términos de energía verde y volvió a las centrales nucleares, etcétera. Pero a su vez también cada país y la Unión Europea está muy consciente de eso, y Estados Unidos también, está obligado a pensar en cómo se autosustenta y no depende de otros. El tema de China con su política COVID-0 y el impacto que tuvo en la producción industrial de China ha obligado a muchos países a sacar industrias de China y llevarla a Vietnam. ¿Por qué? Porque se afectó la cadena de suministros. Entonces tenemos la cadena de suministro, que es la fabricación de un bien, digamos, en un determinado país hasta que llegue al cliente en otro. Esa es toda la cadena de suministro. Pero si la producción de un bien no tengo el semiconductor porque no me lo venden, que es lo que está haciendo Estados Unidos con China, no tengo acceso a la tecnología, por lo tanto, digamos, no puedo yo mantener mi fábrica en China. Entonces, ¿a dónde la traslado? A Indonesia, a Vietnam, lamentablemente a ningún país de América Latina, por si acaso, digamos, porque los países de América Latina estamos tan ensimismados en nuestra propia discusión interna, que créanme que frente a esto es claramente casi deplorable. Pero se necesita negociación, o sea, vale decir, créanme que nadie va a ir a un país, digamos, no, esto se negocia y se tiene que negociar en forma seria. Entonces, acá en los países todos casi estamos en la idea de que nuestro futuro se decide en los 4 o 5 años que dura un gobierno. Y acá, como usted le digo, los países desarrollados están pensando en cómo resuelven este conflicto, pensando en 2050. Nosotros, acá, bueno, en el caso de Chile, estamos pensando cómo resolvemos lo que hoy día si miramos al pasado. Entonces, no estamos mirando al futuro. Entonces, ahí hay un tema que es bastante de fondo, pero que requiere mucho diálogo, porque la verdad es que no hay una respuesta única. Porque esa respuesta única tiene que ser una sumatoria de muchas voluntades para poder sacar adelante una visión que tenga un horizonte de más de 10 años. Bueno, volviendo a nuestro tema, tenemos en consecuencia de que Rusia ha logrado demostrar la fragilidad del proceso de globalización. Bastó que tuviese el impacto con la energía y con los granos y los fertilizantes particularmente, ¿ya? Que generó un proceso, o sea, un impacto de recesión, diría yo. Yo no soy economista, algo sé de economía, pero no soy economista, algo de recesión, impactó el sistema financiero internacional, ¿ya? En términos de todo lo que estaba moviendo Rusia, China e India, ¿ya? Y eso está generando impacto que lo vivimos acá en Chile, o sea, un aumento de la inflación a nivel global, un aumento de los precios, un aumento de los alimentos, y ahí descubrimos que países como Chile, que somos absolutamente dependientes, no tenemos mucho que hacer más que mirar lo que está pasando. Pero deberíamos ser observadores participantes, porque nosotros vamos a tener que decidir en algún minuto cómo manejamos nuestra relación con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea y yo me atrevería a decir con India. Y eso tiene que haber una estrategia. ¿Por qué? Porque digamos, que lo que ha quedado demostrado es que si hay una guerra, claramente los países primero piensan en sí mismos y después en el resto. Y recuerden ustedes que en relaciones internacionales no hay países amigos, hay intereses de los países. O sea, la amistad, o sea, los países no se quieren, no se aman, tampoco se odian, sino que hay intereses que finalmente, digamos, son los que determinan, digamos, el actual. Hoy día el mundo se está jugando al 2050, ni siquiera al 2030. Y en ese sentido, la guerra de Ucrania quedó instalada ahí. Entonces, la finalización de esta guerra, el alto al fuego que todos esperaríamos, va a depender de cómo quieran quedar. Y para llegar a eso, tiene que solucionarse el conflicto entre China y Estados Unidos. Tiene que establecerse cómo va a quedar la estrategia Indo-Pacífico de Estados Unidos. Tiene que establecerse cuál va a ser la relación entre Unión Europea y Estados Unidos. Y tiene que establecerse cuál va a ser el lugar que se le va a dar a Rusia. ¿Ya? Entonces,
Esas cuatro cosas al menos. Noten que los países que he nombrado en ninguna parte está América Latina. Y tampoco está África. ¿Ya? Qué sé yo, y tampoco está muchos países de Asia Central. Entonces debemos tener claro de que en este minuto, para mi modo de ver al menos, es el mejor, tenemos el mejor escenario de oportunidades para poder saber qué queremos, de qué cosa nos podemos aprovechar para tener una visión 2050 que nos dé capacidad industrial, productividad, aumento de, qué sé yo, de inversiones, etcétera, transferencia tecnológica, etcétera. Entonces, pero eso no lo estamos viendo lamentablemente en los países de América Latina. No estamos viendo eso. Porque hoy día es para nosotros un momento de oportunidad. Ahora, otra cosa relevante es que, volviendo un poco a las sanciones, en las sanciones que se han colocado a Rusia, solamente 33 países la han hecho efectivas. Solamente 33. Chile, que fue patrocinador de la última resolución de Naciones Unidas del 23 de febrero, y obviamente votamos a favor de esa resolución que pedía la salida de Rusia de Ucrania. Digamos, Chile, que argumentó todo eso, digamos, Chile no se ha jugado por apoyar, por mandar armas, por mandar dinero, por aportar con algo. Los países de América Latina, en general, no están en eso. Esto es en virtud de las advertencias diplomáticas de China, advertencias diplomáticas, como también de Rusia, a pesar de que Rusia tiene incidencia e influencia solamente en algunos países de América Latina. ¿Ya? Pero claramente, cuando tú estás en el gobierno y ves de qué depende tu economía, te vas a dar cuenta de que son porcentajes importantes de China y de Estados Unidos y de Europa. Entonces, y ustedes ahora se habrán dado cuenta de que el despliegue de Europa después de muchos años ha sido terrible acá. Entonces acá se empieza a hablar, para aquellos que les gustan las teorías de relaciones internacionales, de un no alineamiento activo. Vamos a decir, no alineamiento activo quiere decir que estamos en contra de la guerra, digamos, no vamos a apoyar a Estados Unidos, o sea, no estamos alineados con Estados Unidos, pero estamos ahí a la guaite, para decirlo así en términos de rodeo. Entonces, digamos, claro, porque esto va a tener un impacto en las relaciones internacionales, digamos, muchísimo, porque esto ya no es neorealismo, ni es neoliberalismo desde el punto de vista de relaciones internacionales. Lo supera por mucho, es una mezcla de muchas cosas. Entonces, ustedes piensen que el curso de la guerra en Ucrania puede modificarse completamente en la hipótesis de que Donald Trump llegue a la presidencia el próximo año en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces yo creo que acá hay un tema donde la pregunta respecto a qué cosa va a suceder digamos, en la guerra de Ucrania, hay que verla primero, yo le sugeriría para discutir un nivel macro, que es el que estamos diciendo, un nivel meso, que es el nivel regional, donde está el tema de la Unión Europea con Estados Unidos, donde está la no participación de América Latina, por ejemplo, y un nivel micro, que es el de Ucrania. Ahora, en esos tres niveles hay una variable que puede impactar muchísimo, que es el tema nuclear. ¿Ya? Y lo que estamos hablando acá es que actualmente en Estados Unidos, en Europa y Rusia, sin lugar a dudas, ha habido un desarrollo impresionante para desarrollar armamento táctico nuclear. O sea, discúlpeme cómo lo voy a decir, pero estamos hablando de una bomba nuclear que solamente mate a 50.000 personas. ¿Ya? Y que en la práctica, que si yo no, deje un daño terrestre o marítimo muy acotado, en términos de radioactividad, etc. Muchos están pensando en fenómenos como Chernobyl, por ejemplo, en términos de efecto, en términos de impacto. Entonces estamos frente a un desarrollo de armamento nuclear que es el que preocupa. Aparte de lo típico de bombas sucias, preocupa también el incremento de lo que podría ser acciones terroristas. Piensen ustedes que según Naciones Unidas tiene un órgano especial que hace un seguimiento y define qué grupos son terroristas o no, para no irnos a los países. Digamos. Y este organismo de Naciones Unidas decía hace un par de años atrás, que por lo menos tenía la información, que solamente en África y Medio Oriente habían 147 grupos terroristas. 140 definidos por Naciones Unidas. ¿Ya? Que cumplían un montón de características, qué sé yo.
Entonces, el tema terrorista sigue estando como una suerte de fantasma, particularmente asociado a bombas sucias. Y eso está muy relacionado con el crimen organizado y el incremento de la economía informal. Si ustedes se habrán dado cuenta, la economía informal en Perú es un clásico ejemplo, Ecuador lo mismo, Chile también empieza a ser un ejemplo de economía informal importante. Entonces, los impactos que ha tenido esta, esta invasión de Rusia sobre Ucrania son bastante profundos, que todavía no alcanzamos a dimensionarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque estamos, es un conflicto en desarrollo y se va adecuando el sistema a este tipo de conflictos. Hoy día, yo diría, tenemos en la práctica, yo diría, tres cosas que son importantes entenderlas. Primero, todo lo que pasa en conflictos de Ucrania tiene efecto mundial en lo económico, lo político y lo geoestratégico. Digamos, es lo primero. De hecho, por ejemplo, uno podrá decir, la OTAN no se quiere meter en el conflicto, pero sucede que todo los sistemas de armas que está ocupando hoy día Ucrania son de la OTAN. Entonces, ¿está la OTAN o no está la OTAN? Desde el punto de vista de análisis, la OTAN está. No está con recursos humanos, no está con soldados, pero está con toda tecnología. ¿Ya? Recuerde usted que Ucrania y sus sistemas de armas provenían de la Unión Soviética y de Rusia. De hecho, la jefa, la almirante que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, empezó a hablar con los países de América Latina, con los países que tenían armamento o sistemas de armas de origen soviético o ruso, a ver si le podía mandar repuestos a Ucrania para que pudiese, digamos, arreglar sus tanques, sus aviones, etcétera. Digamos, el Perú le dijo que no. Perú tiene los MiG, digamos, tiene los Sukhoi, que son aviones de guerra rusos. Lo otro que ha ido pasando es que la guerra, tal cual sucede en todas partes, la guerra requiere municiones. O sea, tú puedes tener un arma espectacular que puede disparar no sé cuántas ráfagas, no sé, puede ser espectacular lo que tú quieras, pero si no tienes municiones no te sirve de nada. Entonces, hoy día la escasez de munición a nivel global es impresionante, de todo tipo de calibre, desde los misiles, aunque sé yo, hasta lo que, digamos, son las balas de pistola o de revólver. Entonces, de hecho, países que antes no fabricaban municiones se han colocado a fabricar municiones. Los europeos están preocupados porque, o sea, imagínense, va a haber ahí ametralladoras que disparan, no sé, 60 kilos por segundo. O sea, qué sé yo, digamos, o sea, en un segundo te lleva 60 kilos. Ustedes piensen, por ejemplo, de que países de América Latina en general, los misiles que ellos tienen, ya sea de tierra a tierra, tierra a aire, tierra a mar, o los que tienen los buques, esos son entregados a los países, digamos, con un número, en un número muy limitado. El comercio de armas a los países es bastante controlado. Entonces hay países, por ejemplo, que tienen misiles para su buque, por decir algo, pero tienen no solamente 20 misiles. Y 20 misiles tú lo utilizas en media hora. Entonces, digamos, lo que fue tu actuación en la guerra fueron media hora. Entonces, el tema de las municiones es un tema que es muy relevante. Y tenemos el tema de los drones, que son entregados a Rusia por Ucrania, perdón, por Irán, básicamente. Pero también tenemos cosas colaterales que no son menores. Si ustedes se han dado cuenta, la cantidad de ensayos balísticos que ha hecho Corea del Norte se han incrementado considerablemente en el último año. Llegando incluso a tener éxito en misiles balísticos de largo alcance. Cuando hablamos de misiles balísticos, estamos hablando de misiles que van a una velocidad tal y a una altura tal que lo hace muy difícil rastrear por radar. Está la capacidad para eso en todo caso, pero que donde puedes colocar un ojivo nuclear. Entonces, ¿de dónde Corea del Norte de la noche a la mañana obtuvo tecnología para lanzar esos misiles? Digamos, pues bien, bienvenido al mundo práctico de la guerra. No, porque ustedes saben que Corea del Norte comparte fronteras con Rusia y con China. ¿Ya? Digamos, y que China y Rusia se preocupan de mantener a Corea del Norte. Entonces, Corea del Norte pasa a ser acá un jugador interesante, y donde ustedes han visto que Estados Unidos le ha colocado bastante, digamos, bastante ojo para disuadirlo de que no se entusiasme con lo que tiene, ni con toda la entrega tecnológica
que ha recibido a raíz de las municiones, a raíz de drones que está fabricando y otras cosas que está entregando a Rusia. Entonces, acá tenemos una situación que es bastante delicada a nivel global, porque a nivel macro se están jugando cosas que no necesariamente se comparten a nivel meso. A nivel meso estaría Corea del Norte, y estaría Taiwán, ¿ya? Pero que surgen de cómo se digan las cosas a nivel micro. Entonces, tenemos tres niveles que están actuando en forma simultánea, que están yuxtapuestas, y que es necesario entenderlas. Entonces, la pregunta es, bueno, desde países como Chile, ¿qué hacemos? Porque cualquier cosa que suceda allá, venga, porque si hay un ataque nuclear, la cantidad de gente que va a llegar a Chile se la encargo. Aunque sé yo, ¿por qué? Porque, y Argentina, ¿por qué? Porque está establecido con muchos estudios anteriores que toda la zona patagónica, es la zona que menos impacto tendría en caso de que hubiese una guerra nuclear global. Por los vientos, qué sé yo, por una serie de cosas, sería la parte que menos afectada estaría y donde por lo demás hay agua. Que es una cosa que es fundamental para que sobreviva la especie humana. Entonces, ahí tenemos yo creo que un tema que es relevante. ¿Qué cosas vamos a hacer? Por eso se han incrementado las visitas a la Antártica, por ejemplo. ¿Ya? Y en fin, los países están actuando en esa dinámica, en una dinámica de ver cómo van a quedar acá, cómo van a quedar dentro de este proceso de negociación. Y la gracia es estar en el proceso, estar en ese proceso de negociación de cómo vamos a enfrentar todo eso. La guerra, quizás con esto voy terminando para dejar paso a las preguntas, ¿ya? La invasión de Rusia a Ucrania, que le impone una guerra a Ucrania, eso no hay duda, también nos deja con varias preguntas sobre la paz. Nosotros, en general, y particularmente, que son centros culturales como este, y a quienes estamos acá presentes, la idea de la paz es un ideal que nosotros pensamos que es real, que es posible instalarlo solamente porque estamos de acuerdo en que nosotros queremos la paz. O que los seres humanos, en forma natural, debieran, digamos, ser conducidos a una condición de paz. Esto, sin entrar en un tema filosófico, que nos diríamos prácticamente a los fenicios, parece ser bastante difícil y controvertible, ¿ya? El tema es que, en definitiva, los seres humanos, una cosa que les atrae, pero muchísimo, es el poder. Cuando tienes el poder asociados a una identidad, a una cultura, a una forma de ser, finalmente hace casi inevitable la posibilidad de la destrucción del otro, o la neutralización del otro, o el sometimiento del otro. La historia de imperios hacia nuestra historia, hacia atrás, yo diría que, yo creo que todos saben mucho más historia que yo a ese respecto, pero no habla. Hay imperios destruidos, como el otomano, que tiene mucho que ver con el tema de Rusia, dicho de paso, ¿ya? Digamos, y muchos otros imperios romanos, incluso anteriores, y en varias partes, y en varias partes del mundo. Ahora, ¿estamos ahora en proceso a un nuevo imperio o vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en cómo se distribuye el poder a nivel global, donde nosotros somos, insisto, observadores de todo esto? ¿Será capaz Estados Unidos, con toda su problemática interna, digamos, sumarse a un diálogo que sea fructífero y estable en el tiempo con India, con China, con los países de la Unión Europea, con Reino Unido, que hay que considerarlo aparte, y incluso con Rusia? Hay gente que piensa en Estados Unidos de que la única solución para esto es que Rusia sea democrática. Claro, uno dice, pero por supuesto. Ahora, yo les debo contar que en los últimos 10 años la democracia está a la baja. No más del 25% de los países a nivel global son democráticos. La tendencia global es la autocracia. Entonces, no nos tenemos mintiendo a nosotros mismos a pensar de que la democracia, o a lo mejor estamos haciendo justamente lo que no hay que hacer para poder llegar a un esquema eh, digamos, a un espacio de convergencia donde el no conflicto, digamos, sea específicamente lo que podamos construir. Lo que nos está demostrando Ucrania ahora es que un país con sus habitantes que no se cuida a sí mismo o no prevé lo que pase a futuro, queda solo. Entonces acá estamos en una problemática que puede tener muchas derivadas y muchas aproximaciones. ¿Ah? Claro, porque para algunos esto es obvio. Rusia está peleando contra el liberalismo capitalista estadounidense,
qué sé yo, digamos, para uno que está a favor de Estados Unidos, esto es lo que pasa, es que Occidente es el que tiene que dominar porque así todos vamos a crecer y vamos a tener una vida mejor. Claro, lo podemos matizar con ese tipo de argumentos, pero no modifica el hecho de que el ser humano está volviendo a la barbarie, digamos, lenta y persistentemente. Y que eso está asociado a quienes ejercen el poder. Entonces, sea un poder totalitario como el de China, donde Xi Jinping acaba de ser, digamos, ratificado como un tercer periodo presidencial, al estilo, ¿no es cierto?, nacionalista de Erdogan en Turquía, al estilo autocrático que tiene Vladimir Putin, ¿ya? Y podríamos decirse, como nombrando a muchos. Entonces, acá yo creo que eh, hay varias reflexiones que son importantes irlas decantando, y por eso son tan importantes estas invitaciones para poder compartir con ustedes estas ideas, dejarlas ahí para la reflexión y seguir dialogando, porque la verdad que no hay una respuesta única. No gustaría que así fuera, pero eso no es así. Eh, dejo hasta acá lo que he dicho, digamos, después me comprometo, si me recuerdan, se la envío porque tengo la presentación hecha para que la tengan, pero quedo a disposición de sus preguntas por el tiempo que ustedes estimen pertinente. Gracias, Guillermo. Extraordinaria la presentación porque uno le despierta preguntas que nunca se habría imaginado respecto de lo que tú has mencionado. Realmente impactante todas las ramificaciones que tiene, algo que uno parece que fuera entre dos grandes países, pero que abarca en realidad hasta la vida cotidiana nuestra. Yo voy a dejar a Sergio Álvarez, lo veo que está allí, quien es el moderador, para que aquellos que quieran hacer una pregunta pueden levantar la mano o pueden colocar la manito que tiene Zoom o a través de el chat que tiene el Zoom. Así que, Sergio, si está por allí. Aquí estoy, gracias Sergio. Gracias, presidente. Y Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Cuando saludarte. Bien, bien, bien. Tuve problemas de internet para entrar, por eso que llegué un poquito tarde. Ya con tertulios, como dice por ahí en alguna parte. Levantemos la manito o de alguna forma señalemos que queremos hacer alguna pregunta. Rodrigo. Sí, gracias. Hoy, alucinante, extraordinaria presentación. Gracias, Guillermo, por compartir tus conocimientos con nosotros. Oye, mira, lo primero quería preguntarte a propósito de como siguiendo la línea de las ideas que tiraste, así como a la mesa. Lo primero que me pregunto acerca del orden internacional de las Naciones Unidas. Que no será, como a tu juicio, quizás este conflicto de Ucrania una especie de gota que rebalsa el brazo o chispa que enciende hacia una Naciones Unidas que devienen en irrelevante, como un organismo simbólico, o por otro lado, más bien vemos como que se estanca este sistema con el bloqueo de Rusia en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo lo ves tú eso en general? Y lo otro, así más aterrizado, quería preguntarte en América Latina. ¿No ves tú como qué curioso, como algo esbozaste, como que somos una especie de ejecutores de una política del realismo mágico? ¿Acaso somos unos hijos o niños ensimismados en un sueño ilustrado decimonónico europeo de democracia liberal? ¿O qué, digamos? ¿En qué andamos? ¿Qué nos pasa? Eso, y por último, más en la guerra, en el teatro de operaciones, ¿tú ves cómo te las juegas? Como que ¿habrá contraofensiva ucraniana? ¿Por dónde irá a ir por Zaporilla, al Donbass, o en el norte, al sur de Kharkov? Porque yo, por ejemplo, escucho a los analistas y nadie entiende la lógica de la batalla de Bakhmut. No tiene ningún asiento de un punto de vista estratégico ni táctico. Es una cosa como que nadie lo entiende. Eso, gracias, muchas gracias. Ok,
Gracias, Rodrigo. A ver, la verdad es que empezamos por último para ir a lo otro. En el teatro de operaciones, digamos, lo que yo entiendo que está haciendo Rusia, por lo menos lo que yo he podido leer, ¿ya? O sea, a ver, consideremos este paréntesis de que esta guerra es bastante inusual. Primero, no hay corresponsales de guerra, ¿ya? O sea, no tenemos periodistas, los de embedded, los periodistas incrustados, como se en la traducción al español, en las guerras que estuvieron en Irak, que estuvieron en varias partes, pero esta es la primera guerra sin periodistas. O sea, vale decir, lo que tenemos son los TikTok, qué sé yo, el Instagram, qué sé yo, en fin, la imagen que cada cual toma, y la imagen oficial. Lo segundo es que esta es la guerra también que se está caracterizada por la desinformación. No sé lo otro que hay que saber. En consecuencia, digamos, cuando uno ve lo de Kharkov, en definitiva, yo creo que acá tenemos una estrategia rusa de consolidación territorial a como de lugar, por una parte. Pero por otro lado, la estrategia de Kharkov tiene que ver con la importancia estratégica de Kharkov en términos de líneas de comunicaciones, tanto de oleoductos eléctricas como de otras capacidades industriales que Ucrania tiene. Lo que se está dedicando Rusia, lo que yo entiendo al menos, es la Bakhmut. destrucción de la capacidad. Sí, sí, gracias. La destrucción de las capacidades industriales de Ucrania, previendo lo que va a ser probablemente la llegada de los Leopard, qué sé yo, o la llegada de otros sistemas de armas más sofisticados. Cada vez más se le está entregando armamento más sofisticado a Ucrania, que no es una cosa menor. Yo creo que el punto de quiebra ahí es lo que tú me preguntabas, va a ser cuando se le entregue aviación. Cuando se le entreguen, porque ya significa de que la guerra se podría trasladar a territorio ruso. Hoy día la guerra está solamente en territorio ucraniano. O sea, los rusos podrán estar de acuerdo o no con Putin, toda la encuesta dice que están de acuerdo, dicho sea de paso. Obviamente es que está en contra, pero la gran mayoría está con Vladimir Putin. Y en este minuto la guerra está al otro lado de la frontera, no está en cielo ruso, digamos, en suelo ruso. Y eso hace una gran diferencia. Y eso creo que va a dar paso a una situación, yo diría que de aquí a junio, julio, o sea, vamos a tener claridad. Si de aquí a junio o julio le entregan aviones, cualquier modelo, pero estamos pensando del F-15 para arriba, digamos, F-16, no creo que F-18, que serían los de Estados Unidos y que son lo que ocupa OTAN, esos aviones recién estarían operativos para la guerra en diciembre, en términos del entrenamiento de los pilotos. El tema está de dónde lo vas a entrenar. Y ahí aparece un tema, lo voy a decir muy rápido para que no pero es ahí donde las capacidades de Chile, por ejemplo, en Leopard y F-16, pasan a ser interesantes, ¿ya? O importantes, como tú quieras. Ahora digo interesante porque son factores de negociación. Ahora, ¿seremos capaces de negociar cosas de esa naturaleza? No tengo idea. O sea, porque si lo hacen negociar, el valor es alto. Ahora, pero tienen que saber qué pedir. Entonces, bueno, ahí yo tengo mis dudas, pero en fin. Alberto Van Claveren, que acaba de ser nombrado canciller, yo creo que puede tener alguna idea, pero no se requiere que sea solamente Cancillería, tiene que ser el Estado de Chile. Entonces ahí hay una diversidad de temas. Lo otro que me consultabas, perdón, recuérdame por favor. Estaba muteado. ¿No? Sobre la ONU y Ah, si va a ser una cosa irrelevante o el Consejo de Seguridad va a adquirir no sé, ¿qué va a pasar ahí? A ver, yo te diría que la ONU es un mal necesario, o sea, asumiendo de que tiene poca capacidad de prevenir conflictos. O sea, de hecho, hay más conflictos ahora que o sea, después que terminó la Guerra Fría y cuando había Guerra Fría. Es decir, la Guerra Fría aseguraba los conflictos controlados. Desde que del año 90 en adelante hay mayor cantidad de conflictos a nivel global. La ONU es un mal necesario. El no existir la ONU significaría que eso sería el resultado de una guerra mundial. O sea, recordemos que la ONU es el resultado de la Segunda Guerra Mundial y surge para asegurar la paz. ¿Ya? Como esa fue la idea central. En consecuencia, yo diría que eso es más necesario. Ahora, ¿qué es lo que significa? Que en esta nueva distribución de poder, yo creo que Naciones Unidas se va a mantener, a pesar de todo el debate respecto a que las Naciones Unidas quiere constituirse en una suerte de gobierno mundial, en la idea de Soros, básicamente.
Ya, qué sé yo, Estados Unidos dice no, Estados Unidos va a ser, si hay un gobierno mundial, Estados Unidos va a ser el presidente, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Un poco bueno, esa, como, llevando a una expresión simplista, pero más o menos esa es la dinámica. Entonces, y yo creo que hoy día Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad particularmente, que es el que tiene los 5 miembros que hoy día tienen derecho a veto, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, ¿ya? Hay 5 que tienen derecho a veto, de esta Rusia y China, y que entorpecen todo tipo de resolución que vaya a afectarlos, necesariamente va a tener que incorporar a India. ¿Ya? ¿Cómo se va a incorporar a India? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Si lo va a hacer igual como pasó con China, que generan todo un proceso político que finalmente lo llevan a la Asamblea y la Asamblea, digamos, levanta la mano y acepta que sea parte del Consejo de Seguridad, vamos a ver. ¿Ah? Pero claramente, si, digamos, yo me temo que si se ingresara a India, India ingresaría con una capacidad de chantaje, porque harían 6 con derecho a veto. ¿Ya? Digamos. Entonces, hoy día, digamos, está China y Rusia, 3-2. ¿Ah? Donde al otro lado está Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Francia. Claro. Entonces serían 3-2, pero si llega a India, puede estar 3-3. Entonces, por eso es tan relevante, desde el punto de vista ya más geoestratégico, ver qué pasa con India. Porque India, mira, a India llegó Scholz, ¿ya? A India llegó Jinping, el presidente de China. A India fue, digamos, si mal no recuerdo, Erdogan, o se juntó con el presidente indio Erdogan, ¿ya? Y digamos, a India fue Biden. Uno de los discursos más bonitos sobre democracia lo dio Obama en el Parlamento indio, hace algunos años atrás. Una pieza que yo creo que es literaria y políticamente muy, muy hermosa. Entonces, India tiene hoy día que, bueno, India va a superar en población a China. A China ya luego, sí que no lo ha hecho. Entonces, cuando tú miras India con 1.400 millones de habitantes, ¿ah? Si tú eres economista, tú dices, eso es un mercado. ¿Ah? Eso es mercado. Porque para los economistas que se dedican a la política, todo es mercado. ¿Ah? Así que, digamos, ahí yo puedo vender mis productos. Lo cual no es malo, pero pasa a ser malo cuando es la única visión. ¿Ah? Entonces, India a su vez tiene un nivel de desarrollo no importante. O sea, no me acuerdo cómo se llama la industria cinematográfica de India. Está Hollywood en el caso de Estados Unidos. Bollywood. Claro, Bollywood. Hollywood. Entonces, digamos, tiene lo propio. Entonces, tiene una potencia en términos civilizacionales, en términos culturales, que no es menor. ¿Ya? Tú puedes decir, que hay mucha gente pobre. Es la cultura la que está allá. ¿Ya? Claro, porque nosotros somos capitalistas. O sea, nosotros acá en América Latina hemos sido criados como capitalistas. Y como capitalistas nos gusta el marxismo. Y por eso no es extraño que a los marxistas les guste el capitalismo. Porque como estamos todos, estamos en la misma, somos un arte que sale del mismo cofre. Entonces, yo diría que, pero India no. India tiene otra dinámica. Igual que China. China tiene otra dinámica, completamente distinta. China nunca ha sido democrático. Entonces, hoy día hay un debate muy de fondo respecto al valor de la democracia. La democracia hoy día en todos los países prácticamente, digamos, está debilitada, y debilitada particularmente por la fragmentación interna que hay. O sea, prácticamente una persona, un partido. O sea, y cada uno tiene ideas propias que finalmente no logran avanzar para lograr mayoría. ¿Y mayoría respecto a qué? ¿Ya? Digamos, normalmente los debates en América Latina son respecto a superar el pasado, pero no son necesariamente respecto a construir futuro. Entonces ahí tenemos un tema. El tema es mucho más profundo, lo estoy diciendo así, en términos quizás muy simples, pero parte por eso. Es decir, los modelos de sociedad que se discutían en el siglo XIX entre el Estado liberal clásico de Locke, ¿no es cierto?, qué sé yo, de Hobbes, o el Estado que después del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, o luego lo que plantea finalmente Marx desde el punto de vista científico, claramente son del siglo XIX, no son del siglo XXI. Entonces hoy día hablamos de progresismo tratando de hacer una suerte de puente de lo liberal y lo socialista, cuando en realidad la cosa hoy día es distinta. Entonces ahí tenemos un problema
Y tratamos, bueno, y ahí surge un problema que es el populismo y la polarización, que es un resultado no deseado de la fragmentación política que hay en los países. Ya, gracias Rodrigo. Guillermo, primero Sí. Sergio, antes que hagas la pregunta, tú presidente, hay una pregunta por escrita por el chat, la voy a repetir para que no se nos pase, ¿te parece? Dice Ernesto Flores, gracias por la presentación. Y desde el punto de vista geoestratégico, ¿qué papel juega Estados Unidos a través de los informes de RAM, me imagino, no de RAM, como dice Corporation, que plantea este conflicto años atrás? Esa es la pregunta que hace Ernesto Flores, Guillermo. Ya, a ver, la Rand Corporation, que es un think tank de Estados Unidos, un verdadero think tank en realidad, donde preveían, y no solamente fue el único think tank que lo previó o lo vio venir siquiera, porque el conflicto de Rusia con Occidente viene desde el año 1990, cuando se termina la Unión Soviética, claro, se termina la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética, y queda Rusia con la comunidad de Estados independientes. De ahí en adelante, el gran debate que está presente en los centros de pensamiento demócrata y republicano de Estados Unidos es qué hacer con Rusia. Los republicanos, digamos, en su visión era, incluso se le impusieron a los europeos. Los republicanos era bastante claro, que es fácil, había una guerra fría, ¿quién ganó? Nosotros. ¿Quién perdió? Rusia. ¿Quién debe someterse a nosotros? Rusia. ¿Ya? Esa es la lógica, así, 2 más 2, del Partido Republicano. Y aplicó eso. Segundo, año 90, recordé que estaba Bush padre en aquellos años, se empieza a hablar de un nuevo orden mundial. Posteriormente, ese nuevo orden mundial cambió al concepto de globalización. Pero también se fue modificando, digamos, la lógica con la cual funcionaba el sistema internacional. Y a eso cooperó muchísimo Rusia. Rusia cooperó muchísimo a un cambio en el sistema internacional que le viniese bien y que evitase que le pusiera el pie encima. La demostración que hace Estados Unidos con una suerte de un asociado a la idea del Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial que se coloca sobre Alemania Oriental, en definitiva, para poder para unir las dos Alemanias en un mismo nivel, fue una inversión de muchos recursos, no solamente de Alemania, sino también de Occidente en general, el resto de países europeos y particularmente Estados Unidos. Entonces, la Fundación RAND, al igual que otras, Woodrow Wilson también hizo lo mismo, empezaron a mirar que el desdén con que se estaba mirando a Rusia era preocupante porque era no entender Rusia. Y el desdén era básicamente por un criterio económico que yo les mencionaba en algún minuto en la conferencia. Considerar de que Rusia, la verdad, si el PIB de Rusia es igual que el de Italia, pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, es un país que está ahí nomás. Que se llama, ¿ya? Y entre medio, en los organismos de inteligencia estratégica, tanto de Europa como de Estados Unidos, digamos, a todos los sovietólogos, a todos los que seguían la Guerra Fría, los jubilaron. Los echaron porque entró las computadoras, los programas, los algoritmos ya en aquella época, digamos, la visión, qué sé yo, del método científico para poder analizar el comportamiento de los países, etcétera. Y por lo tanto ellos veían que Rusia no constituía eh, un adversario o una amenaza. Y es así como se empieza a mirar primero con el conflicto de la OTAN respecto a su supervivencia. Estados Unidos siempre evitó que la Unión Europea tuviese una capacidad de defensa de tal forma que la OTAN siempre le fuera necesaria. Hubo un debate ahí que duró varios años. La OTAN estuvo a punto de desaparecer, pero a su vez también el tema era controlar a Rusia. O sea, Rusia igualmente genera desconfianza y el tema era que los países que tenían la comunidad económica independiente, que era la ex Unión Soviética, se fueran a la OTAN o se fueran a la Unión Europea. Es ahí cuando la Unión Europea coloca límites, sabe que si los países no cumplen determinados requisitos económicos, macroeconómicos, microeconómicos y políticos, que en términos de democracia no pueden ingresar. Y ahí hubo países que estuvieron a punto de ser echados de la Unión Europea, como el caso de Grecia y Portugal en algún minuto. Entonces, yo diría que ahí tenemos un tema donde la relación de Rusia con Europa siempre fue compleja. Con Vladimir Putin como Medvedev, la verdad es un paréntesis, pero que gobernaba era Putin, digamos, Rusia estuvo tentada en algún minuto de ingresar a la Unión Europea, e incluso tentada de ingresar a la OTAN. Hubo un intento de Bill Clinton de conversar el tema abiertamente y quedó ahí. No siguió.
Y Rusia en aquellos años estaba con la disposición de verlo positivamente porque decía, claro, nos juntamos, nos respetamos y nos potenciamos. Esa era más o menos la idea rusa en su minuto. Pero a su vez también el Occidente decía, no, si ellos perdieron, ¿por qué tenemos que ser iguales? No son iguales que nosotros, tienen que someterse. Bueno, hay un poco de soberbia como entre medio occidental que todos reconoceremos de que es algo que que nos preocupa, o que por lo menos tenemos que hacer el quite. Y esa soberbia occidental finalmente, claro, termina en eso. El tema ya empieza a ser complicado en 2014, que siguió con la situación de Ucrania, que no logra estabilidad política, un nivel alto de corrupción, eh, entre 2012 al 2014 específicamente, y que va a llevar definitivamente a que Rusia, digamos, pueda ocupar Crimea. Ahora, la invasión a Crimea, que se hace un plebiscito trucho, ¿no es cierto?, dentro de Crimea, para donde gana que todos quieren ser rusos, tiene que ver con la necesidad geoestratégica de Rusia de salir al mar. Rusia tiene un inmenso territorio, pero sus salidas del mar al océano son muy limitadas. ¿Ah? Muy limitadas. Entonces, digamos, desde el punto de vista de potencia mundial, necesitas acceso al mar, necesitas acceso al océano. Entonces, yo creo que ahí es importante. Y Crimea marca la alerta máxima y Rusia lo dice con todas sus palabras. ¿Ya? Y Crimea quedó en el limbo. ¿Ya? O sea, ocupó Crimea, Ucrania estaba en una ingobernabilidad interna que no pudo finalmente hacer nada, Occidente tampoco se la jugó porque se fuera de Crimea, era una suerte dejémoslo así, y después empieza el tema de Putin, de poder mirar lo que estaba haciendo, o sea, Putin mira que la OTAN se está fortaleciendo, a contrario de lo que podía pasar. Segundo, de que la invitación para que Ucrania fuera parte de la OTAN no fuera parte de la Unión Europea. O sea, de hecho, digamos, el hecho de que Ucrania en algún minuto votase, no me acuerdo del presidente de Ucrania en este minuto, discúlpenme, con el cual se votó, que después termina en la calle, en una carretera, caminando con una maleta, ¿ya? Eh, se votó el ingreso a la Unión Europea positivamente, y Rusia finalmente termina ocupando Crimea, termina, o sea, porque no fue consultada a Rusia. ¿Ya? Entonces, digamos, lo que Rusia siempre leía es que Occidente empieza a ingresar, pero nunca negocia conmigo. Los rusos no son fáciles de negociar tampoco, dicho sea de paso, ¿ya? Porque ellos consideran que Ucrania es de ellos, en términos culturales, históricos. Ahí hay toda una cantidad de historias que se las recomiendo. Pero lo más importante es que muchos informes o análisis como de Rand Corporation, los líderes que toman decisiones a ese respecto, llámese presidente de Estados Unidos o Consejo de Seguridad Nacional, su asesoría de Seguridad Nacional, finalmente lo dejan de lado y prefieren mirar sus propios intereses. No olviden que entre Clinton, o sea, entre Bill Clinton, Hillary Clinton, Joe Biden, Barack Obama, la cantidad de acusaciones contra Rusia por intervención dentro de Estados Unidos, la cantidad de acusaciones respecto a los parientes de cada uno de ellos en negocios en Ucrania o con rusos o en Europa, no son menores de los últimos 10 años. Entonces hay una cantidad de intereses cruzados que en definitiva hizo que esos informes de la Rand Corporation y de otros, tanto en Estados Unidos como en Europa, finalmente fueran dejados, guardados en un cajón del escritorio, pensando que nunca iba a pasar porque Rusia no se iba a atrever. ¿Por qué no se iba a atrever? Porque Rusia es país pequeño, su PIB es igual que el de Italia. Y esa lógica es impresionante, como si la fuerza de los países dependiera solamente del PIB, lo cual puede ser muy cierto en un sentido, pero no es como explicativo de la conducta final que tienen los países. Gracias, Guillermo. Sergio, ¿estabas pidiendo la palabra? Sí, me entró una duda en ese momento que tú estabas mencionando que varios países están en alguna manera indirectamente participando de la guerra. Y me vino a la mente una consulta: ¿en qué medida Israel, que es un país que siempre ha sido bastante avanzado en la generación de armamento y de tecnología
que ayudan a la guerra, ¿en qué medida Israel podría estar participando también, pero en forma muy bajo perfil? ¿Ah? Esa es una de mis inquietudes. Y la otra, también respecto a lo que tú mencionabas, que América Latina, y menos Chile, no tiene ninguna capacidad de negociación como para sacar partido de esta guerra, lo cual éticamente uno podría decir que no corresponde, pero los intereses de los países a veces dejan de lado la ética. El cobre, o el litio, o todo esto, o el molibdeno, ¿en qué medida, así como durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina se aprovechó, ¿no es cierto?, por su gran riqueza de producción de trigo para suplir a los países europeos? Chile no podría tener aquí algo como para negociar con todo esto, porque el cobre se necesita para las balas. Y precisamente algo que está faltando en esta guerra, como decías tú, son las municiones. No, no es lo único que falta a lo mejor, pero a lo mejor Chile por ahí podría aprovechar algo. ¿Qué opinas? A ver, yo creo que sería ideal. Al respecto de Israel, Israel tiene una alianza en la industria de la defensa muy cerrada con Estados Unidos. Israel no puede hacer nada con su sistema de armas sin autorización de Estados Unidos. Israel, digamos, le hace la mantención, o sea, no la, sí, parte importante de la mantención de los sistemas de armas que vende Estados Unidos a los países, la hacen empresas israelitas, muchas veces. Es decir, digamos, y ahí parte del negocio. Como ustedes bien saben, los sistemas de armas, el negocio no está tanto en venderlo, sino en mantenerlo. O sea, es unos temas, es ahí, como pasa en varias otras partes más. Israel, yo diría que Israel tiene buenas relaciones con Rusia, ya de partida. Tiene relaciones, de hecho, Netanyahu en su minuto se reunió con Vladimir Putin y mantiene un diálogo abierto hasta donde yo he podido seguir tanto algunas informaciones del propio Israel como, digamos, de la agencia rusa. Y mantiene una relación. Ahora, si esa relación se está materializando en algún tipo de entrega, yo creo que es posible, pero no desde el punto de vista militar, sería más fácil desde el punto de vista tecnológico. O de otra índole. Recordemos que uno de los temas más relevantes, y que Israel lo vive mucho, es cómo mantener desplegados unidades militares por largo tiempo sin que se mueran de hambre, digamos, o sin que se mueran. Yo creo que por ahí me refiero a ese tipo de tecnología. O sea, digamos, lo que es equipamiento, que es un tema, es decir, los despliegues militares cada vez son más complejos, son unidades más pequeñas, tienen que sobrevivir, etcétera. Y eso requiere mucha tecnología, porque, o sea, requiere, no sé, para decirlo en términos de cosas, a lo mejor nosotros ya sabemos, es decir, me como una pastilla y la pastilla es un pistalo pobre, pero es una pastilla que sé yo, y me satisface como si fuera un pistalo pobre. El tema es que no corto la carne, no siento el olor, ninguna cosa, sino que me hice la pastilla. Entonces yo creo que eso puede ser. Eh, lo otro, Israel yo creo que mantiene como una cierta lejanía. Netanyahu está en serio problema ahora con la reforma del sistema judicial porque está colocando en riesgo la democracia en Israel. Entonces tiene un problema interno que no es menor. ¿Ya? Un Netanyahu que además digamos, hace todo eso, entre otras cosas, para poder eh, hacerle el quita a una acusación de corrupción que hay en contra de él. Entonces, entonces, Israel yo creo que está en una situación en la cual lo que esté haciendo lo está haciendo la empresa y no el gobierno. Ahora, en Israel la empresa tiene relación con el gobierno, pero para los efectos prácticos son distintos. Entonces yo creo que digamos, está jugando porque no se puede olvidar que está el tema de Siria de por medio, está el tema del Líbano, o sea, hay varios temas que importan en Israel donde Rusia tiene influencia. Por lo tanto, digamos, yo dificulto que Israel pueda tener una cosa así. Avíseme cuando termine la guerra. No creo que vaya a hacer eso. No, está haciendo algo, pero no de una forma tan directa que vaya a poner en problema la relación que tiene con Estados Unidos. Y lo otro que tú me preguntabas, América Latina, yo diría, tiene todas las posibilidades. En el caso de Chile, no solamente está el litio, también está el cobalto, está el cadmio, está la baritina, están las tierras raras en general, que son de mucho interés. Pero para eso requiere una negociación política y estratégica. O sea, porque son cosas que Chile, no, o sea, podemos sacar mucho mineral de la cordillera, en fin, pero no tenemos la tecnología para poder agregarle valor.
Y eso es transferencia tecnológica. Ahora, esa transferencia tecnológica la vamos a obtener de China, ¿ah? La vamos a obtener de Estados Unidos, como pasó en el cobre, por ejemplo, lo vamos a obtener de la Unión Europea o países de la Unión Europea. Esas decisiones se requieren negociar. A mi modo de ver, deberíamos negociar con los tres. Ahora, esto es fácil decirlo en una conferencia donde yo no tengo ninguna responsabilidad de nada, ¿ah? Pero armar como metodológicamente eso significa tomar la decisión, convencer a la institucionalidad, desplegar a nuestros embajadores para que empiecen a hacer la tarea de con quién hay que juntarse, con quién reunirse, porque tenemos que saber a quién escucha Xi Jinping, tenemos que saber a quién escucha Biden. ¿Ah? O sea, esto no funciona porque el presidente Boris llama a Biden y dice, hola Joe, how are you? ¿Qué sé yo, mándame una empresa con una industria para poder procesar el litio. No funciona así. Entonces, se requiere una negociación que supera los gobiernos. Y ahí tenemos problemas. Ningún gobierno, ni este ni el anterior. O sea, porque no es un tema ideológico, además. O sea, es decir, un tema de cómo tú llevas adelante algo. Digamos, tenía la capacidad de poder generar esa voluntad. ¿Ah? Esa voluntad de que si yo. Acá piensan, nosotros somos dueños del litio. Ah, qué bueno. Sí, pero no tenemos tecnología para procesarlo. Digamos, el que tiene la mayor capacidad tecnológica para procesar el litio es China. O sea, esto no funciona en la simplicidad de que yo saco un litio, ¿no es cierto? Ah, lo coloco en un paquete y tengo una batería. O sea, no funciona así. O sea, tiene que haber transferencia tecnológica. Y para que haya transferencia tecnológica tengo que preparar recursos humanos. Entonces tengo que pedirles a las universidades que preparen recursos humanos que sepan trabajar litio. Ya tendrán la Universidad Minera del Norte, que sé yo, digamos, o de Santiago, lo sé, pero tengo que decirle qué cosa enseñar, ¿no? Qué cosa deben enseñar. Entonces, con el cobalto, que cada vez más solicitado, ¿ah? La baritina para todo lo que es el dominio del ciberespacio, en fin, hay una serie de cosas, ¿ah? Donde nosotros tenemos muchas posibilidades de conseguir transferencia tecnológica, pero tiene que haber una decisión de Estado. Nos juega en contra para esta decisión de Estado, y yo creo que es un tema constitucional, de hecho, digamos, de que el Estado subsidiario que está definido en la actual Constitución, ¿no? Tiene que modificarse en el sentido que el Estado tenga un mayor protagonismo y poder orientar este tipo de cosas. ¿Ah? Porque, digamos, si tú hablas con China, digamos, y ha pasado, y créeme que hay varios ejemplos en los últimos 10 años en Chile, ¿ah? Tú hablas con un país, el país, ok, perfecto, pero yo el negocio lo hago con el Estado de Chile. Y acá el Estado de Chile responde, no, tiene que conseguirse un privado. ¿Ya? ¿Ya? Ah, y claro, no resulta porque digamos, es de Estado a Estado. Entonces tenemos que recuperar eso, pero no para hacer todo estatal, sino para poder hacer el impulso. No hay ningún país que se haya desarrollado sin que la iniciativa la haya tomado el Estado. Los privados, digamos, serán todo lo que tú quieras, pero los privados buscan su interés personal. El empresariado no le pide esperar al olmo. El empresario quiere rentabilidad. Ahora, el Estado, digamos, le puede mostrar el camino donde puede ser rentable, pero también bien regulado. Entonces necesitamos esa claridad, ¿ya? Para que el Estado coloque las fichas donde corresponde, dé el aval que necesita, pero no significa, digamos, hacer crecer más al Estado, significa hacer un Estado que haga las cosas en forma eficiente, ¿ya? Pero para eso se requiere, yo diría, una adecuada regulación, una adecuada fiscalización, de tal forma que el beneficio efectivamente sea para el Estado y para todos. O sea, significa aumentar, digamos, el perfil profesional. Disculpa que voy a extender una sola línea. Yo muchas veces he señalado, decir, acá, donde estamos preocupados de la desigualdad, etcétera, hay cero posibilidad de que este país aumente en una disminución de la desigualdad si no tenemos transferencias tecnológicas. Es imposible. Es imposible, necesitamos generar más industria. ¿Ya? Y generar industria, qué sé yo, asociado a lo que viene. Digamos, ya estamos en la sexta revolución industrial. Es decir, o sea, entonces, digamos, no vas a incrementar, es decir, estamos llenos de profesionales de carreras clásicas, ¿ah? Que ya tenemos mercados saturados en nuestro mercado es pequeño. ¿Ustedes consideran que la economía chilena más o menos vale, o sea, pesa el 0,05, el 0,05% del PIB mundial? ¿Ya? O sea, vale decir, si la economía chilena desaparece, el mundo no se entera. Digamos, muy a pesar nuestro, digamos, pero digamos, no se entera. ¿Ya? Entonces, claro, somos conocidos por el cobre, pero por aquellos que vivían alrededor del cobre. Por otras cosas no somos conocidos.
O sea, cuando tú estás en el extranjero y hablas en lugares, qué sé yo, empresariales, por ejemplo, yo vengo de Chile. Ah, ¿eso está es un estado de Brasil eso o no? ¿Ah? ¿Ah? ¿O son Argentina? O sea, lo más conocido de América del Sur en el extranjero es Brasil y Argentina. ¿Ya? La gente, qué sé yo, porque que conoce América Latina, ustedes piensen, por ejemplo, que los europeos y los americanos en general, el gran flujo de gente que viaja al exterior y que viene a América Latina son jubilados. ¿Ya? Porque así trabajan, o sea, bueno, trabajan toda su vida y después se van de viaje a todas partes. Los que viajan, qué sé yo, en edad laboral, o sea, entre los 18 y los 60 años, lo hacen por razones laborales, básicamente. ¿Ya? Qué sé yo, o sea, los flujos turísticos son mucho más altos al interior de Europa, aprovechando Schengen, ¿ya? Qué sé yo, o en Estados Unidos, al interior de Estados Unidos. ¿Ah? Pero, digamos, ellos, no todos, o sea, son una minoría la que viaja por placer. Entonces, no somos tan conocidos como pensamos, a no ser que ellos trabajen en alguna parte que tiene relación con Chile, por ejemplo. Entonces ahí nosotros, distinto cuando tú vas a un balneario y te encuentras con dominicanos, peruanos, etcétera, porque todos vamos para allá, pero al revés no es tan así. ¿Ya? Como no es tan así. O sea, como nosotros con 100 turistas en la Patagonia estamos contentos. Nos llegan 500, colapsamos. Entonces las magnitudes son completamente distintas. Y Chile, yo diría en el sistema internacional, tú vas a Naciones Unidas, vas a los organismos internacionales en general, sean financieros o políticos, y Chile tiene muy buen nombre. Lo ubican, ¿ah? Y tenemos prestigio. O sea, podemos hacer muchas cosas, créeme que sí, o sea, tenemos prestigio, pero digamos, en los lugares más informados, tenemos mucho prestigio. ¿Ah? A nivel cotidiano de muchos países ni nos ubican ni por casualidad. Entonces, de repente uno se pasa rollos con eso de que, pero si Chile, que sé yo, el primero Chile en el mundo. Hay gente que ni se entera de eso. No, no. Entonces, digamos, hay que saber hacer la negociación y esa negociación hoy día pasa por hacer los cambios. Hoy día, incluso con la actual constitución, es posible hacer esas cosas, pero significa romper un molde que cuesta mucho moverlo. Pero es imposible si no hacemos un cambio en nuestra plataforma industrial, va a ser imposible disminuir cualquier tipo de desigualdad, con cualquier tipo de modelo. O sea, ni siquiera es un tema que pase por un tema ideológico, sino que el tema pragmático de hacer las cosas bien, nada más. Y con ética, como tú bien dices. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Presidente, creo que ha sido una larga. José quiere hacer una consulta. José. Ok, ahí me desmuteé. Bien breve, Guillermo, muchas gracias acá desde La Serena. Seguí atentamente tu presentación y como decía mi abuela, ni pestañeé. La guerra de Ucrania hasta el momento indica que Putin ha perdido posición geopolítica en el mar Báltico si Finlandia y Suecia se van a la OTAN, y ahí Rusia va a tener menos mar donde llevar su flota. Por lo tanto, le está quedando el Mar Negro, lo que hace pensar que va a defender Crimea con dientes y muelas. En el entorno del Mar Negro, ¿qué hay de Georgia y algunos países de los Aquistán, ¿cierto? ¿Qué se huele allí respecto digamos, de irse también a la OTAN? Yo diría que va a ser bastante. A ver, yo creo que la OTAN va a especular con eso, con la idea, con invitaciones, dentro de una suerte de guerra de desinformación, tanto de parte de Rusia como de parte de la OTAN, que la OTAN tampoco lo hace nada de mal, dicho sea de paso. ¿Ya? En términos de poder, digamos, lanzar la idea de que no, que Georgia se viene, que Uzbekistán también se suma, y donde en realidad esos países, yo te me atrevo a decir que va a ser muy difícil que ingresen a la OTAN. Yo creo que la OTAN queda stand-by hasta el cambio de gobierno en Estados Unidos, hasta saber quién llega. O sea, ustedes piensen que estamos hablando de que hoy día las dos grandes figuras para la presidencia de Estados Unidos es un Biden, cuyo riesgo de demencia cada vez es mayor, y un Trump, que no lo hace nada mal tampoco. O sea,
Entonces, más allá que te guste cualquiera, pero estamos hablando de personas octogenarias, ¿ya? Y con todo respeto que nos puedan merecer al mando de dos grandes, de una potencia como Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es preocupante. Entre medio tiene que resolverse, ¿ah? Y yo diría que la Unión Europea no va a estar muy de acuerdo en que se ingrese a la OTAN, ¿ah? Países como los Uzbekistán o Georgia, que no cumplen ningún requisito económico para eso. Recordemos que la OTAN supone como exigencia para que un país esté ahí, ¿ah? Que tiene que, digamos, tener en el gasto de defensa un 2% de su Producto Interno Bruto, ¿ah? Digamos, el cual puede hacer traspasar una parte de ello a la OTAN. Cosa que Trump se lo puede decir en la cara. Si ustedes quieren que Estados Unidos financie todo esto, ustedes no colocan ni uno. Qué sé yo, entonces no puede ser. Y esa frase de Trump quedó en el entorno. Entonces, yo creo que el ingreso de Georgia, incluso de Finlandia y todo lo demás, más allá de que Turquía no esté de acuerdo con el ingreso de Suecia o cosas así, yo creo que va a quedar stand-by y va a quedar solamente en una jugada de póker donde cada uno va a blufear mucho, pero dificulto que la OTAN vaya a ampliarse mayormente, ¿ya? Salvo que entren a una etapa a ver cómo de miembro, no sé, no de miembro pleno, miembro observador, digamos, de alguna calidad intermedia, ¿ya? En términos de creo que la Unión Europea está en un problema interno grave, grave, o sea, es decir, eh, yo quiero hacer lo que quiero, ¿puedo o no puedo? No, te va a decir Estados Unidos, va a hacer lo que nosotros queremos. ¿Ah? Y a pesar de que tiene un 80% de coincidencia en todo lo que piensa la Unión Europea y lo que piensa Estados Unidos, desde el punto de vista político, económico, etcétera, ese 20% hace la diferencia. Por lo colocarte en términos de Pareto, digamos, ese 20% hace la diferencia. ¿Ya? Y ese 20% no está resuelto. Entonces yo tiendo a pensar de que todo lo que se diga respecto a una mayor incorporación de la OTAN es parte de un juego que no va a ser tan fácil. Incluso Ucrania, yo en algún minuto pensé, digamos, ya van a ser parte de la Unión Europea como miembro asociado, que sé yo, alguna calidad así. Pero es demasiado el costo porque una vez y eso la Unión Europea tiene claro, conversando con gente de Europa, tiene claro, si lo dejan entrar de alguna calidad, cualquiera que sea, no te lo saca más de encima. Ya, el debate ya lo tuvieron ya en su minuto con Grecia y con Portugal, que al final terminaron financiando los déficits que tenían internos, cuando debían haber salido de la Unión Europea, teóricamente. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Yo tiendo a pensar José, que es más bien un blufeo, parte de la estrategia de desinformación, tanto de Rusia como de la OTAN en este caso, que la OTAN lo único que quiere es fortalecerse. Pero detrás de la OTAN, y eso yo creo que Putin lo dice más claramente que nadie, detrás de la OTAN están los intereses de Estados Unidos, no están los intereses de la Unión Europea, sinceramente. O sea, la OTAN le es funcional porque lo protege de Rusia, porque ellos tienen capacidad propia. Pero ahí hay todo un tema mucho más de fondo de debate, ¿no?, que está hoy día en la agenda, pero está en la agenda no pública. ¿Ya? Se está debatiendo ahí a nivel de los grupos no públicos o los grupos políticos. Gracias, Guillermo. Yo no sé Bien. si hay alguien más que quiera hacer alguna última pregunta, porque hace una larga actividad hoy día. Sí, yo quisiera, antes de despedir a Guillermo, mencionarle que esta excelente presentación que él ha hecho está siendo grabada y por lo tanto la vamos a subir en unos días más, en un par de días más por lo menos, al canal de YouTube que tiene el Centro Cultural y Social Carlos de los Santos Segura, donde ustedes pueden encontrar también otros videos de otras charlas, y entre ellas también hay una de Guillermo del año pasado. Así que yo los invito que ustedes difundan entre sus amistades, sus colegas, sus familiares, ¿no es cierto? Primero, que esta ha sido una excelente presentación que ha despertado un interés que yo creo que para aquellos que hemos puesto gran atención ha sido tremendamente estimulante para pensar, y que pueden seguirle la trayectoria, ¿no es cierto?, de esta conferencia en YouTube. Es un medio, ¿no es cierto?, que ocupan muchas otras instituciones para precisamente difundir lo que ellos hacen.
Y para agradecer a Guillermo, porque no tenemos otra forma de hacerlo, que reconocer su sapiencia en estos temas, es que ustedes abran vuestros micrófonos y le brindemos un gran aplauso a Guillermo. Así que yo los invito a que nos despidamos de él con un aplauso, abriendo vuestros micrófonos. Así que, Guillermo, una vez más, nuestro agradecimiento por tu gentileza. Realmente ha sido extraordinario y lo podemos volver a repetir porque son tantos aquellos aspectos que uno ignora que lo podemos volver a ver, ¿no es cierto?, en el video que va a estar a disposición de ustedes en el canal de YouTube del Centro Cultural Carlos de los Santos Segura. Así que muy buenas noches a todos ustedes, a todos los presentes, amigos y amigas de este centro y por supuesto amigos y amigas de Guillermo. Muchas gracias y tengan Gracias, muy buen Guillermo. Gracias. Muchas gracias. Muchas Un gran gracias. abrazo para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.